Un saludo a todos en este curso de insuficiencia cardíaca avanzada. Para continuar con el módulo 5, tengo asignada esta conferencia que se trata del metabolismo energético en falla cardíaca. Mi nombre es Luis Alfonso Fajardo Andrade, soy médico cardiólogo e internista y soy parte del grupo de falla cardíaca de la clínica CardioVip. Probablemente en algunos escenarios podemos hacer una percepción intensa y vivida de lo que implica nuestra función cardiorrespiratoria, y probablemente muchas personas, luego de realizar una actividad física intensa, hayan tenido una percepción indescriptible de esfuerzo, y probablemente el organismo sufre casi que una transmutación en condiciones fisiológicas, porque el metabolismo basal es muy discrepante al metabolismo del ejercicio. Y en estos momentos, como está esta persona, vamos a estar en una sensación de transmutarnos, y probablemente vamos a pensar que hay algo que está cambiando en nosotros. Y aunque nuestra circulación y nuestra respiración va a continuar, en pocas ocasiones como estas podemos hacer conciencia que somos un simbiote, y es un simbiote en el cual vamos a presentar un sistema circulatorio y respiratorio que, aunque respiramos a nivel pulmonar, hay una respiración a nivel celular. Y es que la respiración a nivel celular es realizada por un organismo que se adaptó, que alguna vez fue fagocitado por células eucariotas, y que esta bacteria aeróbica evolutivamente nos permite realizar una respiración al vivir de forma conveniente con nuestros organismos uni y posteriormente multicelulares. Y en este tipo de circunstancias nos preguntamos nosotros por qué necesitamos respirar, por qué necesitamos tomar aire, por qué el planeta nos va a ofrecer aire y cómo nuestro organismo va a poder metabolizarnos. Y como en todas las circunstancias, para que pudiéramos respirar, se necesitó un fenómeno evolutivo que, desde el punto de vista de la evolución de los organismos y de la evolución humana, significa el Big Bang evolutivo para nuestra especie y para seres como nosotros, los mamíferos. ¿Y qué es lo que acontece? Este Big Bang evolutivo que les quiero plantear se remonta más o menos a los primeros 2000 años de vida en la Tierra. En este entonces, la atmósfera estaba formada por sustancias o moléculas reducidas. Moléculas reducidas son moléculas que tienen la capacidad de donar electrones, en este caso hidrogeniones, como es, pues obviamente, el hidrógeno molecular, amoníaco y el agua. Pero el planeta estaba poblado por seres anaerobios, los cuales obtenían la energía sin utilizar oxígeno. Cerca de 2.400 a 2.700 millones de años aparecieron cianobacterias. Esta era una clase de organismos los cuales tuvieron este cambio evolutivo, y es que tenían la capacidad de dividir moléculas de agua y liberar oxígeno, y lentamente poblaron la Tierra y la atmósfera de la Tierra con oxígeno, estableciendo la base para el tipo de organismos que actualmente en su mayoría habitan el planeta, incluyendo los seres humanos. Y es que la Tierra y su atmósfera es un gran continente de oxígeno y de agua, y oxígeno y agua son precisamente uno de los fundamentales nutrientes que necesitamos para que el oxígeno entre por nuestro pulmón a nuestro organismo, oxigene la sangre, que es el vehículo que por medio de la hemoglobina y los microcapilares va a llegar a la célula, y las células, este simbiote que una bacteria aeróbica unido a una célula eucariota le permite hacer el proceso de respiración.
y es que este oxígeno que creemos respirar realmente se respira a nivel de las mitocondrias, el cual por la fosforilación oxidativa va a permitir que se formen hidrogeniones, por eso hay una oxidación, porque se liberan hidrogeniones, pierde hidrogeniones y va a producir ATP. ATP que va a ser la manifestación que el oxígeno se vuelva energía, una energía que va a ser a nivel molecular. Entonces, cosa importante, absolutamente primordial la existencia de las mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias van a permitir dentro de sus múltiples funciones que podamos generar energía, ¿sí? Esta energía molecular, vista como en ATP, posteriormente se va a acoplar al resto de la célula y le va a permitir que tenga una función por energía mecánica, como es el caso del músculo esquelético, el músculo estriado cardíaco. Entonces debemos empezar a ver el corazón como una máquina. Y este corazón como una máquina, pues principalmente va a requerir sangre, porque la sangre va a ser el inmediato suministro de los diferentes nutrientes de forma continua y en tiempo real. ¿Por qué? Porque nuestro músculo cardíaco no tiene una alta capacidad de almacenamiento, por eso depende mucho del aporte continuo de sus nutrientes y esto es dependiente de la circulación. Esto que va a llevar oxígeno, como lo hemos referido, que es primordial, y obviamente de la alimentación los múltiples nutrientes, que vamos a hablar un poco después, que generan o de donde se van a oxidar en la mayoría de los casos para generar ATP. Entonces, cada respiración y cada latido de esta máquina que es el corazón ocurre porque las células necesitan oxígeno y nutrientes, pero el oxígeno es clave primordial para poderlo generar. Este oxígeno se usa para impulsar el metabolismo celular al proporcionar energía mediante la vía bioquímica de la respiración, y es la respiración celular a nivel de la mitocondria. Gran parte del cual ocurre dentro de las mitocondrias, pues como lo hemos referido, este va a ser el organelo, este simbiote, que hoy día lo consideramos un organelo, que tiene unas características muy particulares. Teniendo en cuenta estas consideraciones y esta abrebocas, pues vamos a tener que hablar un poquito de algo que tal vez no es lo más grato recordar, pero es hablar un poquito del metabolismo, el metabolismo celular. Entonces, con riesgo de volver a tropezar en esto que probablemente creímos que ya lo habíamos superado, pero que nuevamente tengo que evocarlos para motivos de la charla, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, estamos hablando que a nivel celular vamos a necesitar algunos nutrientes. Estos nutrientes los vamos a caracterizar y nuestros principales nutrientes van a ser, claro, la glucosa, que es el prototipo de nutriente que todos pensamos, pero la glucosa tiene una característica que es un nutriente de entrega inmediata. Por eso es muy importante que esto venga a través de un flujo sanguíneo que aporte de forma continua. También tenemos el lactato y estos dos se van a convertir en piruvato, el cual se va a interiorizar y nos va a permitir por medio de la piruvato deshidrogenosa entrar a la mitocondria para que participe en la producción de energía. Además, los ácidos grasos, que es importante, es la mayor aporte de energía para el corazón, 60-90%, varía mucho de las referencias, va a tener como vía común tanto la glucosa como los ácidos grasos, la acetil-CoA, los cuales van a participar en el ciclo de Krebs o en el ciclo del ácido tricarboxílico. Y aquí va a producir, una vez se una al oxígeno, porque necesitamos respirar y la mitocondria respira, va a liberar CO2. Y este CO2 y este proceso mitocondrial va a permitir que el ADP se una con fósforo y genere ATP, el cual va a ser utilizado para que esta energía bioquímica se convierta en energía mecánica, o sea, en el caso del corazón, fuerza o contractilidad.
En resumen, lo que podemos nosotros ver es que a nivel celular tenemos dos grandes procesos que nos van a permitir la respiración y la producción de energía. Entonces, los dos grandes procesos van a ser, uno, a nivel del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que me va a producir es ATP degradando la acetil-CoA. Y el acetil-CoA lo voy a producir con base a la degradación o oxidación de ácidos grasos y de glucosa o lactato por la piruvato deshidrogenasa, que se interioriza a la célula, a la matriz mitocondrial, y me va a generar que permita la producción del NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, que se reduzca, o sea, que gane electrones, y estos electrones que se producen a nivel del NADH van a participar en la cadena transportadora de electrones, y la cadena transportadora de electrones o la fosforilación oxidativa va a donar hidrogeniones, los cuales saldrán de las células manteniendo un gradiente de membrana, y va a permitir que finalmente, después de pasar por 5 proteínas, permita la producción de ATP, y no solo nos da ATP, sino que nos produce agua, gastando oxígeno. Por eso necesitamos nutrientes y oxígenos, si no, este proceso no se podría realizar. Un poco más complejo, pero veámoslo como un poco más descriptivo. Vamos a tener, en resumidas cuentas, que los ácidos grasos, la glucosa, el lactato y algunos otros nutrientes que vamos a referir van a ir por una vía común, se convertirán en algún momento en piruvato o en acetil-CoA y entrarán al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, de forma recurrente, van a presentar procesos de reducción, ganando hidrogeniones, y estos de hidrogeniones del NADH y FADH van a ser utilizados en esta vía común para que la fosforilación oxidativa o la cadena transportadora de hidrogeniones por cada molécula va a generar liberación de hidrogeniones, y va a ser una etapa adicional hasta que produzcamos, utilizando oxígeno, agua y ATP. Este ATP nuevamente es el que vamos a unir a nivel del aparato contráctil para que permita la contracción, y esta energía química se volverá energía mecánica y depende del aporte continuo del combustible o los nutrientes que permiten una función cardíaca. Esto ya lo dijimos previamente, pero para recordarlo, porque es una característica muy importante, y es que el corazón, las mitocondrias de los miocitos cardíacos generan un 30-40% de su volumen. No tiene capacidad de almacenamiento, pero tiene una maquinaria para que pueda utilizar todo el flujo continuo que requiere el corazón. Y si comparamos con el músculo esquelético periférico, pues el porcentaje de mitocondrias es del 20%. Y ya dijimos previamente la importancia del entrenamiento, porque permite que los músculos, tanto estriado esquelético como estriado cardíaco, presenten una más eficiente utilización y producción de energía para que el corazón pueda funcionar. Y recordemos, como el corazón tiene un mayor porcentaje de mitocondrias y estas son capaces de hacer el metabolismo celular, pues el corazón no sufre de fatiga o de acidosis láctica, los cuales generalmente permite que el músculo esquelético periférico genere contracción, contractura muscular, fatiga y limite un uso prolongado de esta estructura. El corazón nunca se cansa. Como ya lo habíamos referido, que esto se había evaluado en el 85, como rutinas de actividad física lo mejoraban. Entonces, respecto al metabolismo miocárdico, ¿qué podemos decir? El corazón debe mantener su función contráctil y requiere un suministro clave, continuo y abundante de energía, y en una homeostasia, en una proporción de sus diferentes combustibles. Esto transforma la energía química almacenada en la glucosa, ahí está almacenada esta energía, los cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres,
en energía mecánica, la cual se utilizará por medio de este ATP en la interacción de actina-miosina en las miofibrillas. ¿Y por qué es importante esto? De mantener ese aporte continuo de abundante energía, porque el corazón debe sintetizar con estas estructuras, con este simbiote, este Big Bang evolutivo, 70 veces su peso en ATP. O sea que el corazón en un día va a producir cerca de 30 kilos de ATP para poder latir de forma eficiente y no presentar fatiga y que el corazón nunca se canse. Y esto no podría ser los mamíferos, nosotros no podríamos ser si no se presentara esta posibilidad de que las mitocondrias nos aportaran esta energía de forma eficiente. Y de esta energía que se produce, se van a llevar cerca de un 60% o 2/3 partes van a ir a la producción contráctil y cerca de un 30% a las diferentes bombas para que se generen estos procesos. Entonces, si esto es un corazón que funciona bien, la alteración en el metabolismo energético es evidente que si la energía no se puede administrar, producir de forma adecuada, pues va a generar que haya una disfunción del corazón desde múltiples puntos de vista y genere un proceso que es falla cardíaca. Y este proceso va a llevar a la perpetuación o acentuación de la actividad neurohumoral. Y es que muchas enfermedades las podemos entender como alteración mitocondriales. Por ejemplo, la diabetes mellitus las podemos entender como una alteración de las mitocondrias a nivel de las células betas. Y estas células beta van a generar que no haya un adecuado metabolismo de la glucosa, porque no hay una adecuada utilización de los diferentes productos de las células beta a nivel pancreático. Cosa importante, y es que también han descrito, como en el 39 Hermann y Descher, que la reducción del contenido de fosfocreatina se presenta en el miocardio en falla, y es importante porque la creatina permite una forma de aporte de energía que es rápido y además que es más eficiente que solo el ATP. El contenido de ATP en los corazones con falla cardíaca ha disminuido cerca de un 30% con respecto a los corazones que son normales. O sea que la falla cardíaca la podemos interpretar dentro de los múltiples paradigmas o formas de evaluarla como una alteración energética que reside en la mitocondria. Y hay algunos elementos que involucran el metabolismo cardíaco, que es importante: la utilización del sustrato, la captación celular de ácidos grasos libres, la captación de glucosa, la metabolización por beta oxidación de los lípidos, la glicólisis y la incorporación de los metabolismos resultantes en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué necesitamos? Captar y metabolizar ácidos grasos, glucosa, que los ácidos grasos y la glucosa entren a su respectivo ciclo, que es la beta oxidación para los ácidos grasos y la glicólisis para el azúcar, y se incorporen los metabolitos, estos metabolismos resultantes en el ciclo de Krebs. Deben ser acoplados, porque si los metabolitos intermedios no se, perdón la redundancia, no se usan apropiada y rápidamente, van a estar circulando y va a generar alteración funcional que muchas veces se manifiestan como una alteración de la contractilidad. Además, necesitamos una síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa por la cadena respiratoria mitocondrial, la respiración de la célula. Y necesitamos también la transferencia de energía desde el ATP a las moléculas reservorio, como en este caso les refería a la creatina, la cual mediante la creatinquinasa mitocondrial va a generar que la fosfocreatina, creatina, que es una proteína, una molécula de menor tamaño que el ATP, difunda directamente hacia las miofibrillas, y además lo hace de una forma eficiente porque la fosfocreatina permite generar ATP a una tasa o un aporte directo de ATP a las miofibrillas 10 veces superior a la de la capacidad de la fosforilación oxidativa. O sea que esto
es muy importante, y el hecho que nosotros perdamos la creatina o la fosfocreatina en falla cardíaca, pues nos dice que la eficacia contráctil o de aporte de energía al miofibrillo se pierde. Esto es absolutamente importante, y de una vez debemos ir sabiendo que cuando tenemos una alteración en la proporción de los combustibles que se utilizan en el corazón, va a generar que metabolitos intermedios estén libres, generando alteración o obstrucción de este proceso, y pierde eficacia la función cardíaca, y así falla cardíaca de forma indirecta. Otra vez, ilustrando un poquito más, estamos en una célula que tiene su simbionte, la mitocondria, y diferentes nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, cuerpos cetónicos, lactato. Cuerpos cetónicos, glucosa y lactato van a converger por la glicólisis, se va a volver en piruvato, y el piruvato finalmente se convierte en acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs. Aminoácidos y ácidos grasos van a generar por metabolismo acil graso, que por diferentes moléculas terminan siendo acil graso CoA. Posteriormente, por beta oxidación de los ácidos grasos, generará acetil-CoA, y el acetil-CoA también entrará al ciclo de Krebs para que se produzcan NADH, FADH, hidrogeniones que van a ir a la cadena respiratoria. Entonces, hay una correlación entre la alteración del metabolismo de la glucosa y el deterioro de la falla cardíaca. Esto se ve que la falla cardíaca tiene una alteración del metabolismo, por ejemplo, de la glucosa, en el 46% de los casos. Y hay cosas importantes como, por ejemplo, la terapia de resincronización se asocia con que mejora de forma significativa el consumo de glucosa del miocardio, lo hace eficiente y puede recuperar la contractilidad. Recuerden que los diferentes estímulos que se enfrente el miocito, o por patrones, por enfrentarse a sobrecarga o por resincronía como un dispositivo, le va a permitir que hayan modificaciones translacionales o post-translacionales genéticas que puede activar o inhibir algunas sustancias que favorezcan un mejor performance del ventrículo izquierdo. En falla cardíaca, la ATP además permanece más o menos normales hasta estados avanzados y puede reducirse hasta un 30 o 40%. Y pues lo que dijimos, que la creatina y la fosfocreatina está disminuido en las personas que tienen falla cardíaca. Entonces, cosas importantes, y es que fíjense en lo siguiente: ya dijimos que necesitamos ácidos grasos, glucosa y otros nutrientes, y esto es importante, los ácidos grasos es el sustrato preferencial, pero si vamos a hablar que los más importantes son ácidos grasos y glucosa, los ácidos grasos consumen 12% más de oxígeno por unidad de ATP que el que se genera por la glicólisis. O sea que los ácidos grasos van a generar más energía, pero para producirla consumen más oxígeno. Y esto implica que si por alguna razón mi proporción de diferentes combustibles como los ácidos grasos aumenta, pues sí, tengo la capacidad de producir más energía, pero la eficacia ventricular se pierde porque esto requiere mayor aporte de oxígeno, el cual habitualmente es un aporte fijo. Entonces, este desplazamiento metabólico hacia un estado de máxima utilización de ácidos grasos se asocia a un incremento hasta el 50% del consumo de oxígeno, pero probablemente el miocardio no va a poder adaptarse a ello y va a tener que consumir mucho oxígeno para producir la misma energía y pierde su eficiencia. Estas altas concentraciones de ácidos grasos se asocian a un deterioro del 30% en la eficacia mecánica del miocardio. O sea que si yo necesito más ácidos grasos que tienen más energía, tengo que gastar tanto oxígeno que la eficacia cae en un 30%. Y otra vez acá, fíjense en este ejemplo en el cual podemos hablar cómo los diferentes nutrientes, otra vez ácidos grasos libres, glucosa y lactato, convergen por glicólisis a piruvato, y el piruvato finalmente al acetil-CoA, el cual va a entrar al ciclo de Krebs.
Los ácidos grasos se van a metabolizar por diferentes moléculas, va a entrar a la beta oxidación y la beta oxidación finalmente estos ácidos grasos de cadena larga CoA se van a volver en acetil-CoA. Pero para que este proceso se dé versus acá voy a necesitar un consumo de oxígeno mayor. Por eso moléculas como la trimetazidina me va a permitir que bloqueando el consumo de oxígeno por el metabolismo de los ácidos grasos me va a llevar a la consumo de energía dependiente de glucosa, en el cual no pierdo esa eficacia o se atenúa esa mayor tendencia a aumentar los ácidos grasos y el ventrículo no pierde esa contractilidad que estimamos cerca del 30%. Entonces, hay cosas importantes, no voy a entrar en detalles en ellos, pero a nivel del metabolismo celular debemos hablar de catabolismo y de anabolismo, que son las diferentes reacciones que nos van a permitir que estas diferentes moléculas interaccionen para que finalmente produzcan energía. Y a forma básica, los agentes oxidantes, que básicamente los agentes oxidantes son los que les reducen otra molécula. Y el agente reductor, que son el que es un elemento químico que suministra electrones a la estructura química del medio y así aumenta su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. Entonces, un reductor es, por ejemplo, el que va a generar que done un electrón a otra molécula, y el perder electrones se llama oxidación y el ganar se llama reducción. Y esto es importante porque hay la cadena, la beta oxidación de los lípidos y la cadena fosforilativa nos van a depender de estas diferentes interacciones, y es básicamente aceptar o donar hidrogeniones, y eso se trata del ciclo de Krebs y la cadena fosforilativa, que esto es lo que hablábamos acá. Agente reductor se oxida porque pierde electrones y se vuelve oxidado, o el agente oxidante que se reduce porque va a ganar electrones. En falla cardíaca, entonces, hay una inhabilidad del corazón para bombear suficiente sangre, oxígeno y nutrientes, y esto resulta en discapacidad significativa o una limitación de esta eficacia ventricular y lleva, a final de cuentas, a una alta mortalidad. La falla cardíaca pues tiene múltiples etiologías, y en el corazón se caracteriza porque hay una alteración en el metabolismo energético, y el corazón en falla, en resumidas cuentas, es un corazón hambriento, es un corazón que está en un déficit de energía. Recordemos que no solo es producir ATP, sino que necesita además otros nutrientes para que permita esa producción. Y el corazón va a tener una limitación en la cantidad de ATP que produce y también un mayor requerimiento de oxígeno, el cual no se puede aumentar porque el metabolismo se alteró su proporción y requiere, y usualmente depende de esa adaptación de más ácidos grasos, porque los ácidos grasos producen más energía, pero con un costo de oxígeno alto. Entonces, hay un compromiso de la producción de energía, alteración del metabolismo oxidativo mitocondrial, o sea, no se va a producir adecuadamente la producción del ATP, alteración del sustrato energético preferido por el corazón. Yo necesito ácidos grasos principalmente, glucosa que va a ir para la glicólisis, pero tienen que estar en una proporción adecuada. Y esto se va a disminuir en la presencia de falla cardíaca. Entonces, el metabolismo energético en el corazón normal, pues básicamente, otra vez, vamos a reinsistir un poco para que esto quede claro. El corazón adulto genera entonces enormes cantidades de energía que son necesarios para la contracción, y esto va a ser dependiente de la fosforilación oxidativa mitocondrial y de la glicólisis. El ATP se genera en un 95% en la fosforilación oxidativa mitocondrial y un 5% en la glicólisis. Y esto son los requerimientos de ATP mitocondrial. Esta es la proporción de requerimientos que genera a nivel mitocondrial de estas diferentes moléculas. Entonces, hay otro concepto que debe ser muy importante, y es que el corazón sano es metabólicamente flexible, pues según las circunstancias, ayuno, ejercicio, reposo, puede cambiar entre los diferentes sustratos para mantener la producción de ATP. Y los diferentes sustratos son ácidos grasos, lactato, glucosa, cetonas y aminoácidos.
tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes tienen una persona que está en ayuno, pues el requerimiento energético no depende de la glucosa, sino de los depósitos que principalmente van a ser ácidos grasos, y probablemente cuando alguien haga ejercicio, pues va a requerir no solo de ácidos grasos, sino también de glucosa y pues también de los diferentes aminoácidos, cetonas y lactato, el cual se produce en esas situaciones, para que aumente de forma proporcional el aporte de combustible para que se produzca la energía mecánica y la contracción. Otra vez clave, provienen de un flujo sanguíneo continuo. El corazón no almacena los nutrientes y la energía, pero requiere que de donde se produce la energía esté continuamente proviéndolo de estos materiales o sustratos para hacerlo. Entonces, la mayoría de la producción de ATP mitocondrial, del 40 al 60%, provienen de la oxidación de ácidos grasos. Clave otra vez, ácidos grasos. ¿Por qué? Porque por molécula la cantidad de energía producida es mayor en proporción a los ácidos grasos, incluso más energía produce que la glucosa, pero el problema es el costo de oxígeno para producir esa energía y otras diferencias. Entonces, esto es una imagen para que puedan orientarse un poquito. Entonces, vean, tengan en cuenta eso. La oxidación de 1 gramo de ácidos grasos produce 9 kilocalorías y 1 gramo de carbohidratos o proteínas produce 4 kilocalorías. O sea, como almacenaje de calorías, los ácidos grasos superan de forma marcada proteínas y carbohidratos. El problema o el lío con ello es el costo de oxígeno para poder estas moléculas convertirlas en energía que se utilice como energía mecánica. Entonces, ¿cuál es la proporción en un corazón normal? Entonces, cetonas, aminoácidos de cadenas ramificadas, ácidos grasos, glucosa y lactato. Los ácidos grasos van a entrar cerca de un 40 a 60% a la oxidación oxidativa. Los cuerpos cetónicos 10 a 15%, y por vía de la glucosa y el lactato, por medio del piruvato, va a llevar al 20 al 40%. Entonces, los ácidos grasos, la oxidación de ácidos grasos, otra vez, en esa proporción de 40 a 60%, es una buena relación entre la energía que produce y el oxígeno que se gasta en ello. Sin embargo, cuando un corazón está en falla cardíaca, aunque no es mucho, y fíjense en acá, van a ver que hay algunos cambios, como que la oxidación de cetonas, aminoácidos de cadena ramificada y glicólisis, y oxidación de lactato y oxidación de glucosa cambia. Esto va a llevar a que, en final de cuentas, la relación de los otros nutrientes se modifique y la energía que se produce va a tener un costo de oxígeno que es discrepante. Y esto hace que el ventrículo no sea eficiente. Y esta producción, por medio del acetil-CoA en el ciclo del Krebs y en la cadena transportadores de energías, produzca al menos inicialmente la misma cantidad de ATP, pero con el costo de oxígeno mayor, y que a final de cuentas genera un desbalance y no va a poder el ventrículo responder a estos requerimientos. Esto a modo ilustrativo, y fíjense en este caso, para que entendamos un poco de por qué tienen que ser estas proporciones. Supongamos un hombre de 70 kilogramos. La distribución de reservas de combustible se ajustan al siguiente patrón. Los triglicéridos representan como reserva energética más o menos 100.000 kilocalorías. Las proteínas, que son principalmente musculares, como reserva son 25.000 kilocalorías. El glucógeno, que son polímeros de glucosa, que están ubicados principalmente a nivel del hígado y en el músculo, generan en proporción 600 kilocalorías, que es prácticamente nada. Y fíjense, la glucosa, el nutriente inmediato, el que utilizamos de una vez, genera 40 kilocalorías, que es prácticamente nada. Entonces, fíjese que el aporte calórico, la energía almacenada de uno u otro de estos principales combustibles para la célula en producción de energía es muy desproporcionada. Y los triglicéridos o triacilgliceroles representan, en un hombre de 70
kilogramos, cerca del 11% de su peso, para producir esta reserva de 100.000 kilocalorías. Pero entonces pensemos, si yo quiero producir solo o almacenar glucosa para producir esa energía, yo tendría que tener aproximadamente 55 kilos más. Y esa misma energía representaba más o menos el 11% de su peso, y acá esto es cercano casi al más 60-80% del peso de la persona. Por eso no es eficiente y por eso necesitamos los triglicéridos o los lípidos, pero en una proporción justa. Entonces, en la preferencia energética en el corazón fallando, hay cambios dramáticos en el metabolismo energético. El corazón en falla pierde su flexibilidad, o sea, su adaptación a los diferentes nutrientes, y empieza a necesitar un nutriente que usualmente son ácidos grasos para producir energía. Esto lleva a una deficiencia en la producción de ATP, y el corazón en falla en estadios finales pierde hasta el 30% de su contenido de ATP con respecto a un corazón saludable. En resumidas cuentas, el corazón en falla está hambriento de energía, tanto los diferentes nutrientes, porque le cuesta generar el ATP, y también de oxígeno, porque las células del miocito necesitan una mayor proporción de oxígeno, porque ahora tienen que metabolizar más ácidos grasos y genera una deuda de oxígeno que además se manifiesta en una pobre producción de ATP o en un mal performance del ventrículo izquierdo. O sea que el corazón en falla es un motor sin energía. Es cuando usted está en un BMW, pero está sin gasolina, y el corazón en falla va progresivamente deteriorándose. La resistencia a la insulina puede aumentar el déficit de energía, contribuyendo a la progresión de falla cardíaca. O sea que además, si usted es una persona obesa, diabética, y tiene como factores de riesgo que esto aumenta la proporción de ácidos grasos, por los cuales van a entrar a la vía y van a costar más energía, pero además tiene resistencia a la insulina, va a empeorar eso. Por eso definitivamente cosas como la actividad física, el ejercicio, control del peso y las comorbilidades, y abre el paso a otras moléculas como por ejemplo el SGLT2, nos van a permitir que este ventrículo que está hambriento por ATP y por oxígeno pueda mejorar un poco. Entonces, los cambios del metabolismo de la glucosa en el corazón en falla, básicamente lo que nosotros vamos a ver es que, fíjense en esto, los ácidos grasos representan el principal sustrato para corazones normales. El corazón humano saludable en ayuno produce de ácidos grasos el 85% del ATP, de cetonas 6.4%, 4.6% de ATP viene de los aminoácidos y 2.8% del ATP del lactato. El corazón en falla va a producir ATP, pero en una proporción que es distinta. Dice 71% de ácidos grasos, 16.4% de la cetona, 5% del lactato y 6.4% de los aminoácidos. No son en una proporción adecuada. Y esto, si el que me va a generar de una mejor forma la glucosa, la cantidad de glucosa utilizada en este caso va a ser menor, entonces por eso el corazón en falla no va a ser eficiente. Y cosas importantes que estábamos hablando acá: si usted tiene, en este caso, carbohidratos como la glucosa, los diferentes cotransportadores como el GLUT1 y el GLUT4 va a permitir que ingrese a la célula, y esta glucosa va a ir a la glicólisis, que son estas líneas lilas, el cual va a llevar a diferentes sustancias que van a terminar por vía de la glicólisis en la formación de fosfofenolpiruvato, el cual finalmente se vuelve a nivel mitocondrial en el piruvato. Este puede convertirse en lactato o puede estar a nivel de la membrana interna de la mitocondria y entrar en el ciclo de Krebs, el cual va a producir, como ya lo hemos dicho, NADH o diferentes sustancias que van a estar reducidas, o sea que van a tener hidrogeniones, los cuales los donan para la cadena oxidativa, que va a permitir que estas moléculas se oxiden, y así va a producir la energía. ¿Cuál es el problema? Que si yo, por diferentes cosas como resistencia a la insulina, como aumento en el metabolismo de los ácidos grasos, bloqueo el metabolismo a nivel
del piruvato, que estas diferentes sustancias lo hacen, todos estos metabolismos intermedios se van a acumular y estos metabolismos intermedios van a generar una disfunción ventricular porque por genética translacional van a hacer que se frenen o activen algunas moléculas, proteínas que no hagan una función adecuada y en resumidas cuentas se van a manifestar en que hay una disfunción del performance del ventrículo izquierdo. Entonces yo necesito que haya un acople entre el aporte de glucosa y la glicólisis, que esto en general es convirtiéndose en piruvato para que sea metabolizado, y todo el azúcar que entre a la célula debería ir en proporción y adecuadamente acoplada para que se vuelva en energía. Si no, todos estos metabolismos intermedios se van a acumular. Activa una vía de señalización que contribuyen al remodelado del ventrículo izquierdo y exacerba la falla. Otra vez, esto pudiera ser favorecido por otras sustancias, SGLT2, y va a hacer que el ventrículo tenga algunas características de protección y que esto mejore o evite que haga un remodelado patológico del ventrículo izquierdo. La lipotoxicidad en falla cardíaca, que ya algo les hablé de ellos, básicamente describe que si yo tengo muchos lípidos, los lípidos son importantísimos, pero no puedo acumular metabolitos intermedios, y una proporción de metabolismo de estas sustancias me va a hacer que consuma más oxígeno y por eso el corazón se vuelve ineficiente. Y esta lipotoxicidad describe las consecuencias de la acumulación de remanentes lipídicos en el corazón. Activa vías de señalización que altera la función miocárdica, y el incremento de la oxidación de ácidos grasos per se no significa de forma inexorable lipotoxicidad, pero pues ya hemos hablado de todas las implicaciones. O sea, no debo tener una desproporción entre el aporte al miocito de lípidos, porque cuestan más oxígenos y sus metabolitos intermedios van a generar alteración de vías metabólicas que terminan en remodelado del ventrículo izquierdo. Entonces, la lipotoxicidad ocurre cuando la capacidad oxidativa mitocondrial no es capaz de adaptarse a la sobrecarga miocárdica de lípidos. O sea, me están llegando más lípidos. ¿Cuándo? Cuando estoy empezando a hacer falla. ¿Cuándo? Cuando tengo resistencia a la insulina, cuando tengo obesidad, cuando tengo diabetes. Por eso esas comorbilidades son muy importantes, y esta cantidad de lípidos llega un momento en el cual los metabolizo, es más energía, listo, pero llegará un momento en el cual no soy capaz de metabolizarlos y esto se vuelve lipotoxicidad. ¿Por qué? Porque genera estrés oxidativo, supresión de autofagia, desacople mitocondrial. Desacople mitocondrial se refiere a que el aporte del combustible, en este caso de los lípidos, llega y en la misma proporción se metaboliza sin acumularse metabolismos intermedios. Hay una alteración mitocondrial dinámica, acumulación, ya lo dijimos, de tóxicos lípidos intermediarios, ceramidas, diacilglicerol, estrés del retículo endoplasmático y inflamación. ¿Esto a qué nos lleva? A que tengo un corazón hambriento y que este corazón hambriento necesita combustible, y el combustible me va a generar que yo pueda producir ATP con un costo de un consumo de oxígeno. Para yo poder hacer eso, tengo diferentes nutrientes, y esos diferentes nutrientes son potenciales blancos de intervención para un ventrículo que esté fallando. Y esto básicamente resume: si yo tengo un corazón que necesito que funcione bien, este va a estar dependiente de muchas sustancias. Ejemplo, yo voy a poder tener un aumento en la oxidación de ácidos grasos, y este aumento de la oxidación de ácidos grasos, que ya vimos que puede ser deleterio porque tienen que metabolizarse con mayor consumo de oxígeno, y eso va a hacer que el corazón no sea eficiente. Un objetivo mío puede ser apagar el incendio, y es evitar que se sigan produciendo, y para hacer eso, para que no metabolice más ácidos grasos, pues yo tengo diferentes medicamentos como etomoxir, la trimetazidina, perexilina y inhibidores de la MSD, los cuales van a disminuir estas sustancias. También yo puedo tener algunas situaciones como un estímulo en la oxidación de ácidos grasos
que esto puede aumentar la producción de energía. Pero recordemos que esta desproporción entre la cantidad de ácidos grasos y su metabolismo van a hacer que haya una alteración del acoplamiento de la glicólisis y la oxidación de glucosa. También pues puedo tener diferentes sustancias que pueden tener un efecto a nivel, por ejemplo, del estímulo de la oxidación de glucosa, en el cual la glicólisis y la captación de azúcar y la oxidación de la glucosa por sustancias como el dicloracetato va a llevar a que se produzca un acoplamiento un poco más conveniente. Tenemos señalización de la insulina, estímulos de la señalización de la insulina. Recuerden que la resistencia a la insulina va a tener un efecto negativo, o sea, necesitamos que sea una buena hemostasia de la insulina. Además, vías accesorias que reduzcan el consumo de carbón derivado de la glucosa. También la estimulación de aminoácidos de cadenas ramificadas, los cuales van a tener un efecto deleterio principalmente por la acumulación de los mismos y de sus diferentes metabolitos intermedios, por lo cual esto es importante en la forma en que se comporta el corazón. La estimulación y oxidación de cetonas, las cuales el aumento de la cetona va a generar que el corazón tenga un efecto un poco cardioprotector, por eso infusiones de cetonas, ésteres de cetonas pueden mejorar esto. Sin embargo, es difícil mantener unos niveles de cetonas altas, y esto, una alternativa puede ser, es que los SGLT2, los inhibidores de SGLT2, sin que sea un aporte directo de cetonas, van a aumentar los niveles de cetonas, los cuales utilizará el miocardio, o las dietas cetogénicas, mejorando el performance ventricular, necesitando menos consumo de oxígeno para el procesamiento y teniendo un efecto cardioprotector. Y también cosas como disminuir de peso. Los antagonistas del glucógeno, recuerden que ustedes pueden tener el glucógeno que va a generar el efecto contrario de la insulina, o sea que el glucógeno va a tener un efecto similar a la resistencia a la insulina, y ya dijimos que la insulina tiene un efecto deleterio a nivel del metabolismo cardíaco. Entonces, rápidamente voy a hablarle un poco de esto, y es que los blancos terapéuticos tienen estrecha relación entre el metabolismo energético alterado y la falla cardíaca, y pues modular el metabolismo es promisorio como tratamiento de la falla y para obviamente reducir el remodelado ventricular. Entonces, los blancos terapéuticos son 4: estimulación de la oxidación de cetonas, estimulación de la oxidación de glucosa y mejoría de la sensibilidad de la insulina, como lo hemos referido, alteración de la oxidación de ácidos grasos y estimulación de la oxidación de aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, el incremento, por ejemplo, con respecto a la estimulación de la oxidación de cetonas, el incremento de la oxidación de ellas a nivel cardíaco es una respuesta adaptativa del corazón fallando y puede mejorar la función cardíaca. ¿Qué estamos hablando? Que si yo tengo múltiples nutrientes y el corazón consume de forma flexible los nutrientes, cuando el corazón falla, este nutriente es más conveniente, o sea, es gasolina premium. ¿Por qué? Porque lo utiliza mejor y tiene un mejor comportamiento el corazón cuando saca energía de este tipo de sustancias. Esto ha demostrado que puede mejorar la función cardíaca. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si utilizamos diferentes formas para aumentar los niveles circulantes de cetonas, como infusión de cetonas o administrar ésteres de cetonas, con el gran inconveniente que no puedo mantener niveles de forma persistente, pues se consumen muy rápidos, o utilizando los inhibidores de SGLT2, el cual permite que los niveles sean mayores, tiene un efecto cardioprotector, incrementa los cuerpos cetónicos circulantes, que aumenta la suplencia de energía al corazón, y cuerpos cetónicos van a disminuir la inflamación, o la administración de una dieta cetogénica. Pero acá importante es que los SGLT2 van a tener un efecto importante porque aumenta cetonas, que es gasolina premium con un efecto cardioprotector. Desde el punto de vista de la estimulación de la oxidación de glucosa y mejoría de la sensibilidad de la insulina, hay un impacto negativo de la resistencia a la insulina cardíaca a la tasa de oxidación de glucosa, o sea que la resistencia a la insulina modifica el metabolismo o la oxidación de la glucosa.
Estudios han mostrado que estimular la oxidación de glucosa cardíaca refuerza la función del corazón y limita el impacto de la resistencia de la insulina. Y sustancias como el dicloroacetato, que es un inhibidor directo de la piruvato deshidrogenasa quinasa, estimula el complejo de la piruvato deshidrogenasa, en español, inhibir esta molécula piruvato deshidrogenasa quinasa permite que funcione más la piruvato deshidrogenasa, la cual referimos que es la que permite que el acoplamiento de la glicólisis del metabolismo de los carbohidratos se pueda realizar más rápido su metabolismo, disminuyendo la acumulación de metabolitos intermedios, los cuales generan cardiotoxicidad. Y pues genera mejorar la señalización de la insulina cardíaca con, por ejemplo, antagonistas del glucagón, el cual dijimos que el glucagón tiene el efecto contrario a la insulina y pues generaría como una resistencia, por lo cual sería evitar la producción de glucagón. Inhibición de la oxidación de ácidos grasos mejora la función cardíaca, ejemplo, y es el prototipo, la trimetazidina. La trimetazidina es un medicamento que bloquea el metabolismo energético dependiendo de ácidos grasos, de esa forma se desvía al metabolismo energético dependiendo de carbohidratos en el ciclo de Krebs y va a producir energía con menor inversión de oxígeno que le cuesta a un corazón fallando tener ese aporte de oxígeno para la producción energética. Etomoxir, perexilina, estos han mostrado un efecto cardioprotector secundario al aumento de la oxidación de glucosa con mejoría en la eficiencia cardíaca, y otras sustancias como el malonil-CoA, que es un inhibidor endógeno de la oxidación de ácidos grasos y que va a tener ese beneficio. Finalmente, la estimulación de la oxidación de aminoácidos de cadena ramificada. Ya se ha descrito que altos niveles de aminoácidos de cadena ramificada y sus metabolismos han sido relacionados con el incremento de desenlaces cardiovasculares negativos, y diferentes metabolitos dependientes de la valina y isoleucina van a tener una menor oxidación y se van a acumular, y estos generarán disfunción contráctil y resistencia a la insulina. Entonces, como conclusiones, después de todo este repaso que hemos realizado, ¿qué les puedo decir yo? Que el corazón en falla tiene un déficit de energía debido a una una disminución de la capacidad oxidativa mitocondrial. Las mitocondrias les cuesta producir ATP. Hay un aumento de la glucólisis y se desacopla la oxidación de la glucosa con una disminución o sin cambios en la oxidación de ácidos grasos. Esto puede hacer que alterar el metabolismo de la glicólisis y de los ácidos grasos se acumulen metabolitos intermedios, los cuales generan una activación postraslacional que van a generar activación o inhibición de sustancias que se requieren para una homeostasia adecuada del metabolismo energético cardíaco. El incremento de la disponibilidad de ácidos grasos como en obesidad aumenta la oxidación, y este cambio metabólico implica una menor eficiencia. Por eso, diabetes, resistencia a la insulina y obesidad tienen efectos deleterios para el corazón. Alteraciones en el metabolismo oxidativo mitocondrial es debido a cambios transcripcionales, ya lo hemos dicho, gran parte de ellos son, por ejemplo, a sufrir exposición a cargas o a acumulación de metabolitos intermedios, y los blancos terapéuticos del metabolismo oxidativo mitocondrial representan un nuevo abordaje terapéutico para mejorar eficiencia cardíaca, disminuir déficit de energía y mejorar la función cardíaca, y uno de los prototipos de ellos son moléculas innovadoras como los SGLT2, los inhibidores de SGLT2, los cuales inicialmente eran medicamentos para la diabetes, pero ahora tienen múltiples y crecientes características benéficas para un corazón, el cual el corazón en falla es un órgano hambriento de energía y requiere que tengamos en consideración todo esto que hemos evaluado para poderle dar una suplencia adecuada. Agradezco a todos su atención, muchas gracias.